del doctorado, ¿cierto?, en ciencias, también, ¿no es cierto?, lo que estudiaste ingeniería, etcétera, tú pasaste a la psicología. ¿Qué te motivó a pasar a la psicología? A ver, yo diría varios factores. ¿Qué te pasó como así ya? Porque yo lo he visto, hay muchos ingenieros, entre paréntesis, que después estudian psicología, o se meten en coaching, para que quieren ser como psicólogo. Yo. Lo que pasa es que en el colegio lo que me gustaba era la psicología y la filosofía. Ah, ya. Mi padre tenía industria, empresa, entonces yo desde los 9 años tenía la idea de ser ingeniero químico, etcétera, etcétera. Solamente cuando ya estaba estudiando ingeniería me di cuenta que quería otra cosa y entré al doctorado y me... Está bien, pero ¿cuántos años estudiaste tú para ser doctor en ingeniería? No, yo hice de Pittsburgh. Yo hice una carrera rápida, digamos, yo un poco más de 2 años, 2 años y medio. Pero en total, desde la ingeniería al doctorado, ¿cuántos años en total? Ingeniería, 6 años, maestro, claro, más la tesis, hubo 9 años. 9 años, y entre medio, si tanto te gustaba la psicología, ¿por qué no hiciste un corte? Porque... A ver, porque cuando tú partes algo lo terminas, ¿por eso? Sí, no, digamos, cuando terminé el doctorado y me invitaron como profesor visitante en la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos, yo puse como condición que paralelamente iba a estudiar filosofía. Y empecé a estudiar con Xenakis, un destacado personaje, pero que después la universidad lo expulsó porque él enseñaba a un filósofo que era ateo. ¿Sí? Y estoy hablando de los años 70, ¿no? Y entre paréntesis, tú sabes, pues ahora que estamos en esta jornada del futuro, con todo lo que Congreso del Futuro. Sí, claro, el futuro, este gran personaje pues llegó y dijo, no necesitamos, ¿cierto?, alguien que haya poco menos, ¿cierto?, que inventado, lo digo en sus palabras muy bien, con respecto al mundo, ¿cierto?, no es necesario, no es necesario Dios, entre comillas. Digamos, lo mismo lo decía Stephen Hawking también, ¿no? Claro, y hoy día da la impresión que con la inteligencia artificial, la tecnología cyborg, la nanotecnología y la biotecnología, y según dice Harari, nosotros nos podemos convertir, hacernos cargo de nuestro futuro y poder prescindir de Dios. Y nosotros hacernos cargo de nuestra vida, transformando nuestros propios dioses. Ahora, bueno, Nietzsche partió diciendo eso. Sí, pues, Dios ha muerto, Nietzsche fue uno de los refiriéndose, claro. Ahora, es interesante porque yo he conversado con médicos, genetistas, en fin, y me dicen, mira, nosotros, tratando de interpretar un poco el cambio, el giro radical que hiciste en tu vida profesional, Leo. Podemos replicarte un brazo, el riñón, el corazón, las piernas, órganos sexuales, etcétera, etcétera, pero no tenemos idea cómo funciona la mente. No sabemos lo que es una idea, no sabemos lo que es un pensamiento, no sabemos que son impulsos eléctricos entre las neuronas, nada más, pero no sabemos qué es la conciencia. Entonces me parece interesante de un doctorado en ingeniería, si te gustaba la mente, empezar a tratar de desentrañar lo que es la mente, el cerebro. ¿Qué es el cerebro al final? Tan complejo que es. El cerebro, durante mucho tiempo se ha dicho que ahí está toda la mente, digamos, pero cada vez nos acercamos un poco más a lo que dicen las medicinas orientales, antiguas, etcétera, que la mente está en todo el cuerpo, de alguna forma. Y no solamente en todo el cuerpo, sino que hay una conexión, ¿no? A propósito de la física, hay un físico que se llama David Bohm, que él hablaba del orden implicado. Él decía que el universo en realidad no es lo que se manifiesta, sino que el universo es inmanifestado, no tiene dimensión, no tiene nada, y cuando se despliega, en muchas formas se puede desplegar, es lo que llama el orden explicado o explícito, ¿sí? Y en ese orden implicado está la conciencia, está todo. Y que en el fondo cada partícula del universo en realidad es una expresión de una sola unidad, ¿sí? Él habla de un paradigma holográfico. Tú sabes, un holograma, un trozo del holograma contiene toda la imagen. Claro. Es como una gota de agua de mar, contiene todo lo que tiene el mar, digamos. A diferencia de una fotografía, que tú partes la fotografía y queda un pedazo. Entonces, cada partícula es un holograma. Y Pribram, un neurólogo, él dijo, tomó esto, conversó en la Universidad de Princeton con Bohm y llevó esto al cerebro. Y él dijo también, ¿no es cierto?, habló del cerebro holográfico. Es decir,
el cerebro, especialmente cuando hablaba de la memoria. ¿Por qué cuando él decía se opera, se saca una parte del cerebro, no se pierde la memoria, sino que es porque de alguna manera también el cerebro actúa holográficamente? La visión, que está puesta en la parte occipital del cerebro, la visión es holográfica. Yo no te veo a ti en mi retina, yo te veo a ti a donde estás. Tú eres un holograma desde el punto de vista de la visión, ¿te fijas? Donde la luz juega un papel fundamental. Evidente. O sea, es decir, sabemos que hay luz o describimos la luz porque hay iluminados. Claro, si no hubiese gente iluminada y nosotros no tendríamos gente iluminada, cosas iluminadas, cuerpo iluminado, no tendríamos noción de luz, ¿no? Yo en este momento todo este espacio está lleno de luz, pero no la veo, yo te veo a ti. Claro. Yo voy a hacer preguntas, a lo mejor no es de tu área, pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención del ser humano es la capacidad de discernimiento, de darnos cuenta. ¿De dónde surge eso? Bueno, ahí hay un neurólogo interesante que es Antonio Damasio, ¿no? Él es un portugués, pero que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Damasio tiene un libro que se llama Sentir lo que sucede, donde él investiga neurológicamente el tema de la conciencia, ¿no? Y ahí él habla, por ejemplo, de diferentes niveles de conciencia, ¿no? Y que es el mismo campo que también un biólogo chileno, tal vez uno de los más destacados biólogos chilenos que ha habido, que es Francisco Varela, en su último tiempo, lamentablemente murió joven, pero él investigó sobre el tema de la conciencia también, ¿no? Pero finalmente hay un misterio, porque la conciencia, ¿dónde pones el límite de la conciencia? ¿Qué es lo que requiere la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Es decir, son apenas semillitas para tratar de empezar, pero sigue siendo un gran misterio. Claro, tiene un correlato anatómico, que en la medida que nos hemos metido en todo lo que es la depresión, tratamiento en 3 sesiones, ¿cierto? Donde hay todo no voy a entrar en detalle en este minuto, entonces se descubrió que hay un núcleo, un punto especial, ¿cierto? Que ahí estaría la conciencia del yo, que si ese desaparece la conciencia del yo. No es que sea interesante como la base anatómica o fisiológica en ese sentido. Pero quiero llevarte ex profeso a la área de la psicología, porque tú además eres director de la Sociedad Chilena Científica de Psicología Clínica. Yo sé que los psicólogos clínicos están muy preocupados hoy en día por la acreditación, por eso es que es un tema importante, donde lo hemos conversado inclusive a nivel del Ministerio de Salud hace tiempo, donde está el Código Sanitario, un montón de cosas. Entonces, de hecho de eso me interesaría saber qué es lo que está haciendo la Sociedad Chilena de Psicología en ese sentido. ¿Cuál es la preocupación que hay hoy en día? Bueno, es un gran tema. Tal como hoy en día, ¿no es cierto?, si no existiesen las especialidades médicas reconocidas, ¿no?, por la ley, cualquier médico, como era antes, estaría autorizado a hacer un trasplante de corazón. Claro. Pero ningún médico se arriesgaría, que no sea especialista, ¿no?, claro, hacer un trasplante de corazón. Haciendo justo la ley de la especialidad, porque había un médico que han hecho cualquier barbaridad pasándose de un área a otra. Ahora, en el campo de la psicología, el psicólogo formado en la universidad, el título de psicólogo, no te especializa en nada. Porque además la psicología tiene un espectro tan amplio. El área salud, el área laboral, el área educacional, ¿no es cierto? Sociocomunitario, en áreas tremendamente diferentes. Claro. Y en ninguna puede ser especialista. Por lo tanto, es fundamental, ¿no es cierto?, que se establezca una ley de especialidad para el tema de la psicología, de modo tal de que, por ejemplo, el psicoterapeuta... Y eso es lo más importante que vamos a tratar en este minuto, lo que tú me estabas diciendo. El psicoterapeuta tiene que estar formado con un programa serio que garantice, ¿no es cierto?, que él va a hacer intervenciones adecuada y no iatrogénica, porque tiene que ver lo que está preguntando, ¿cierto, Roberto? Con la mente. O sea, los psicólogos clínicos psicoterapeutas se meten en la mente y en la mente inconsciente inclusive. Entonces es una cosa súper delicada y por eso hay mucho interés. La pregunta mía es, ¿cómo se meten en la mente si no saben cómo funciona el cerebro? Discúlpame que no, al contrario, que sea reiterativo con respecto a ese tema. No, sí, está bien, sí, es importante aclarar. A ver, yo diría, tú construyes significado
cómo los construye, ¿no es cierto?, desde la experiencia, desde la herencia, por montones de factores. Y tú vives emocionalmente en el mundo de significado, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, los hechos en la vida, tú los significas. Lo significa que los interpretas. Por ejemplo, yo me separé, porque me dejó mi primera mujer hace 30 años, después de 25 años de matrimonio, y eso, el significado que para mí fue un significado devastador. Pero yo lo miro para atrás, y la verdad es que fue una liberación. Me dio oportunidades. Cambió el significado. Cambió el significado. Es decir, la psicoterapia puede cambiar tu pasado, porque el pasado está hecho de vivencias y que tú significas. ¿Te fijas? No puedes cambiar los hechos del pasado, ¿no? Pero sí puedes cambiar las significaciones que tú le das. Y eso tiene que ver con tu emocionalidad, tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con tu ansiedad, tiene que ver con tu neurosis de carácter, con todo lo que nosotros vemos en la clínica está relacionado con tu mundo de significado, ¿te fijas? Interesante el mensaje, porque por más traumática que sea la experiencia, a la larga puede tener un significado distinto. Exactamente. Eso, y además, pues, una cosa que tiene Gabriel, que hay que decirlo, es especializado además toda una área de la psicología, que es la psicología existencial, que aquí nosotros, la gran mayoría en Chile habla del psicoanálisis, habla de la teoría del aprendizaje, pero esta área que es muy buena y muy interesante, tú puedes ser justamente en líneas básicas de qué se trata, que cómo tú te metes en los pacientes a través de una vía existencial. Claro, digamos, los enfoques tradicionales de la psicología son intrapsíquicos, están metidos en el individuo. Aparece después la terapia sistémica, que ven el mundo relacional y que ven como sistema. La mirada existencial ve siempre al ser en su contexto. Eso. ¿No? Existir viene del latín existere, que viene de estar fuera. Uno está en el mundo, en tu mundo, no en un mundo abstracto, sino que en tu mundo, y tu mundo principalmente un mundo de significado, ¿no? ¿Sí? Por eso que entramos en una mirada fenomenológica hermenéutica, la que tiene. Hermenéutica significa interpretación, el arte de interpretar, digamos, esa es la hermenéutica. Y nosotros estamos interpretando siempre todo. Cuando yo lo escuchaba a ustedes un poco antes, ¿no es cierto?, esas son interpretaciones de ustedes respecto a las interpretaciones del mundo que hace otro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ustedes ven resultados y eso finalmente es lo que trabaja. El conductista, ¿no es cierto?, se fija en la conducta. Dice, eso es lo que puedo medir, porque ellos están en una lógica de la ciencia del siglo XIX. Pero tú, como en ingeniería, manejas números también. Cuando los números hablan, eso es irrefutable. Claro. Uno puede refutar ideas, pero los números son irrefutables. Los números son irrefutables. El tema es qué significado le damos a los números. Puede interpretarse los números. Por ejemplo, si nosotros medimos la calidad de vida en base a tu ingreso, eso ahí lo ves en función del número. Pero lo cualitativo no es sumable, no es numérico. Son análisis de textos. Textos son significaciones. Sí, pero por ejemplo, el caso concreto de lo que tú estabas escuchando, sí. Cuando nosotros hablamos de una hiperinflación del 4 millones %, eso es concreto. Eso es concreto y eso evidentemente afecta la calidad de vida, afecta la... No es interpretable, digamos. Digamos, los resultados. Hay cosas que son no todo interpretables, a eso me refiero. Claro, pero ¿cómo lo vive la gente? Ese es el punto. Ese es un tema. Claro. Y cuando tú ves que la gran mayoría de las personas sufren con esa situación, ese sufrimiento tiene que ver cómo vivencia esa situación. Eso de la existencia. ¿Te fijas? Hay personas que a lo mejor, digamos, son ascetas y por lo tanto vivir con poco es lo que ellos quieren, lo que anhelan, pero no es lo que la mayoría le pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Claro, finalmente los números, como tú dices, sí están significando algo. Si 3,5 millones salen de un país, digamos, es porque no lo están pasando bien. Eso, el pasarlo bien es cualitativo, no es numérico. Los números, por eso que los números tienen que estar, desde nuestra mirada, asociado a... Los números tienen que estar al servicio de lo cualitativo, ¿no? Eso es un poco la mirada. Ahora, dime una cosa, en ese sentido,
¿Cómo ayudamos entonces a las personas que están sufriendo? Y de ahí la importancia de que el psicoterapeuta, como tú dijiste, tiene que estar muy bien preparado. No cualquier persona puede hacer psicoterapia. De hecho, nosotros, inclusive lo que me acordé ahora, nosotros vemos, por ejemplo, muchos psiquiatras que ya dejó de interesarle entregar la receta nomás. Y nosotros lo formamos justamente en psicoterapia. Me acuerdo de eso en el Hospital de Salvador durante años, ¿cierto? Formamos a psiquiatras en términos de psicoterapia porque ya no le interesaba solamente la receta, lo cual me habla muy bien de ellos, que le interesa mucho más lo humano, las relaciones, etcétera. Y al mismo tiempo ellos nos enseñan farmacoterapia, entonces tenemos ya un lenguaje mucho más cercano entre ambos. Pero los psicólogos, tú dijiste algo que a mí me parece importante, que no todos los psicólogos deberían hacer psicoterapia. Entonces, no todos los psicólogos ni todos los psiquiatras. La universidad no entrega formado en psicoterapia. Ya, cuéntanos un poco. Como tampoco la psiquiatría te forma como psicoterapeuta. No, tampoco, cero. Por lo Ahí tanto, sí que es cero. Tienen algunos programas, tienen un semestre en que ven los diferentes enfoques, etcétera, bagaje, etcétera. sí. Y claro, y está bien que lo tengan. Esa debería ser una especialidad, dice. Tiene que ser una especialidad. Sí, pues. Nosotros tenemos también un postítulo en que formamos en nuestro enfoque. Sí, tú tienes un instituto y ahí. todos los años, en cada generación, nos llegan 1 o 2 psiquiatras a lo menos. Hemos tenido hasta 3 psiquiatras en cada generación. Porque les interesa, porque quieren y porque se dan cuenta que necesitan herramientas. Una persona que no está calificada para hacer psicoterapia, en el caso de un psiquiatra, por ejemplo. Los errores que puede meter ahí son ¿Cuáles son esos errores? A ver, ¿Qué tanto daño puede generar? que seguir un modelo muy médico, que es causal, y que por lo tanto el origen está en esto, etcétera, etcétera, y ser muy directivo, y no escuchar, no abrirse. Claro. El médico viene con una formación con la pastilla en la mano. de atender Sí, claro. 15 minutos, 20 minutos, etcétera, etcétera, y una psicoterapia requiere 1 hora. Sí. ¿No es cierto? De Por hecho, en lo sesión. personal, yo atiendo muchos psiquiatras y muchos psicólogos También, que ¿no? quieren incluso especializarse o bien aprender. Además, todos nosotros, yo tampoco me las sé todas. Cuando estoy muy complicado con algo, yo también consulto a otra persona, a otro colega, y dice, a ver, aclárame esto, ¿cierto? Que yo no me veo a mí mismo. Y yo, en ese sentido, una cosa muy buena está dándose, ya dejamos la lucha, esa cuestión se acabó hace mucho tiempo, salvo cosa excepcional, no estamos colaborando uno a otro, estamos trabajando con la mente, o ya sea desde el fármaco o ya sea de la psicoterapia, era importante. Entonces, estoy hablando de certificación, yo creo que es importante que los colegas que están escuchando esto entiendan qué significa aquello. Hemos abierto nosotros en la Sociedad de Psicología Clínica, porque no es una sociedad gremial, por lo tanto no es una sociedad de psicólogos clínicos, sino que de psicología, es por lo tanto de la disciplina de psicología clínica, y lo que nos interesa es que los que practican esa disciplina lo hagan bien. Por lo tanto, nos hemos abierto al ingreso y participación de la sociedad de psiquiatras, de modo tal claro, de que tengan esa calidad. Para nosotros los miembros titulares, los socios titulares de la sociedad, son psicólogos clínicos habilitados, preparados y certificados, por lo tanto. Nosotros certificamos. Yes. ¿No? Y ahora nos vamos a abrir específicamente a hacer certificación de especialistas en psicoterapia. Desde la ignorancia. Yo siempre he escuchado que los psiquiatras descalifican a los psicólogos. ¿Eso se ha ido superando? ¿Hoy día se complementan Absolutamente. las actividades? Yo recibo... Disculpa que te haga esta pregunta, porque yo un tercio, yo lo he escuchado. Un tercio más o menos, o el 25% de mis pacientes son derivados por psiquiatras. Sí, pues, tal es así. Ya. Tal es así, efectivamente. Sí. Inclusive psiquiatras mismos. ¿Pero eso últimamente? Porque antes, Sí, antes no obvio. era tan Ahora, así. yo soy de los que luchó, ¿cierto? Al principio, porque los psiquiatras, por temor a que le fueran a quitar, digamos, clientela, se opusieron a cualquier tipo de cosa, con muchas descalificaciones. Ahora, yo quiero ser también muy honesto en eso. Hay universidades que no forman bien, digamos así, a los colegas, hay que reconocerlo. Entonces eso nos desprestigia ese tipo de grupo. Pero cuando nosotros damos certificado, estamos diciendo, esta persona sí, nosotros le podemos garantizar que es bueno en lo que va a hacer. Ya. Porque además nosotros cada 5 años tiene que volver. Ese es el objetivo de la certificación, entonces. Claro. Que el tipo claro, y que cada tenga el 5 mínimo exigido. No, exigido, y ojalá más que el mínimo. Sino en términos, ¿cierto? Además, cada 5 años tiene que dar muestras de que él se perfeccionó y que se yo, etcétera. Como también, yo personalmente, muchas veces
a curso intensivo y seminario de farmacoterapia, de farmacología. Perfecto. Obvio, entonces estamos viendo que ellos nos quieren ayudar en la para que entendamos qué significan los medicamentos, cómo actúa. Es fundamental, eso lógico. Muy complementario. Y tal es así que ya 2 psiquiatras, se tuvo inclusive Hernanda Manso, dijo, nosotros manejamos los medicamentos y los psicólogos hacen la psicoterapia. Dicho nada menos por un jefe de servicio, ¿te fijas? Que es de gran prestigio además. Porque esas cosas, ellos poco a poco dándose cuenta de si están trabajando por ser humano, busquémoslo por todos lados. ¿Te fijas? Inclusive la sociología interviene, la psicología social interviene, ¿te fijas? Y nosotros, por ejemplo, en lo personal, yo me preocupo mucho de ver esta persona, en qué familia está inserta, en qué barrio, qué amigos tiene. Entonces uno amplía muchísimo más la visión de qué es lo que le pasa a esa persona, no solamente como en el psicoanálisis, que está centrado solamente en él y sus asociaciones. Entonces eso me parece muy importante lo que tú estás diciendo, la certificación, porque hay otra cosa importante en esto. Cuando reclamaron la ISAPRE, de que la persona no venía certificada, alguien reclamó, y con toda justicia, a la Contraloría. Y la Contraloría dijo, no, el título de psicólogo es suficiente, no pueden exigir otra cosa desde el punto de vista legal. Entonces ahí donde nos preocupó mucho más, ¿cierto? En lo personal, me ha tocado mucho también junto con otro colega ir a luchar esto en el Ministerio de Salud, que están preocupados por el mismo tema. Ahora, interesante esto que tú planteas, porque conversando con el ministro de Salud, estoy escuchando inclusive en la radio, dijo que le preocupa mucho a este gobierno la salud mental, por todas las cosas que ha significado. Ay, no sé, yo creo que se quedó corto con los porcentajes, de un 23% de personas que tienen un trastorno mental en Chile, mucho más. De hecho, la estadística, ¿cierto? El análisis, a que te gustan los números, sí, que hace pues, la Organización Mundial de la Salud, lo considera, considerando el estrés, que hay un 51% en Chile y la región metropolitana con algún tipo de alteración. Entonces es una cifra significativa. Sí. La mayoría, inclusive, de lo que son eventualmente las licencias médicas, la mayoría son por razones de salud mental. Pero y ahí yo creo que tú agregues cuáles son las limitaciones. ¿Básicamente depresión o hay otro tipo de alteración mental? Depresión, angustia, todos los que son afectivos, fobia, ataque de pánico, que hoy día están cada día más aumentados. Y trastorno de personalidad, que son tremendo. ¿Cómo se manifiesta? Explícame el trastorno de personalidad. Eso es re importante. Y no sé si tiene algún vínculo con la agresividad y la violencia que nosotros estamos viendo en las calles hoy día. No sé si tiene alguna relación. Obviamente que sí. Hay cierto tipo de trastorno de personalidad en que la impulsividad no es controlada. Eso. Y entonces hacen estos desastres, digamos, ¿no? En consultorios médicos que le pegan a los médicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que esas noticias recientes. O tuviste una micro que arrasó un taxi por cuadra. Sí, o sea, la pérdida de control de ese hombre salvaje. Claro. La pregunta que yo hago es práctica ahora. ¿Cómo tú anulas a un tipo extremadamente impulsivo y agresivo? Bueno, ahí se combina la psicoterapia con... No, en la calle. En la calle. En la calle. Tú eres psicólogo, doctor en ingeniería. Sí. Con toda esa información viene un energúmeno con un bat de béisbol. Me arranco. Como lo vimos ahora. Estamos hablando de metodología psicológica. La subsistencia. Claro, a ver. Ahí tiene una situación de estrés agudo que se llama. Entonces el estrés, nosotros sabemos, ¿cierto? Tenemos una vida, pero no voy a entrar en los detalles cómo reaccionamos, pero reaccionamos entonces que todo el cuerpo de alguna manera está listo para o el ataque o la huida, o bien, ¿no es cierto?, sería el desmayo, ya no estoy. Entonces, ya no estoy. Claro. Esas son reacciones psicodinámicas que ni siquiera pasan por una decisión, sino que es el cerebro interno, el sistema límbico el que te actúa y no pasa por el neocórtex, no pasa. Inmediatamente tú sigue el impulso de subsistencia. Claro. Entonces, lo que yo aconsejaría, si estuviera ahí, a la gente que se proteja. Porque tú convencerlo, señor, usted está un poco desaforado, no hay ninguna posibilidad en ese momento que tú influya en el diálogo, ¿no es cierto? Salvo que sea más fuerte que él y lo agarre. Pero... Mira, no sé en ese extremo, yo desgraciadamente soy de lo que enfrento. Y tengo aquí contado que me han asaltado, no sé, y yo enfrenté los asaltantes, que no es yo reconozco, no es lo recomendable. Pero fíjate, igual en una situación así donde yo vi una actitud muy violenta contra una mujer, yo fui ahí y le grité, ¡para! Y el gallo como se desconcertó, ¿te fijas? Eso ya es un momento como ahí de poder decir, oye, un momentito, ¿qué está haciendo usted aquí?
Entonces como que lo obligo, por lo menos fracción de segundo, a parar en lo que está, ¿te fijas? Claro. Y ahí, recién ahí, como conversar más con energía, con fuerza, porque esa persona necesita un yo fuerte externo, que en el fondo es un yo colateral, que se está imponiendo en su yo en ese momento que ha perdido el control. Son personas, como tú dijiste, con trastorno de personalidad para ese nivel de pérdida de control, ¿te fijas? Son personas que tienen muy mal manejo de la agresión, muy mal manejo de la frustración, en el fondo. Perdona, yo te interrumpí. Sí, no, ese descontrol, digamos, muchas veces está asociado, por ejemplo, con una visión muy posesiva. Por ejemplo, con el tema de las parejas, ¿no? Tú eres mía, y si no eres mía, no eres de nadie. Exacto. Y ya vienen los femicidios, ¿no? Claro. Hay una cosa también de ese tipo, que una mirada narcisista, ponte tú, o algo así, donde yo soy yo y todo lo que tengo, ¿no? Yo soy lo que tengo, ¿no? Es como perfecto, eso. Perfecto. A propósito de lo que tú dijiste, Ortega Gatell hace mucho tiempo atrás dijo, yo soy yo y mis circunstancias, a propósito de lo existencial. Sí. Bueno, él era existencial. Él introdujo el término vivencia. Mira. Ortega Gatell, porque él fue a Alemania a especializarse y se dio cuenta que la palabra Erlebnis no tenía traducción en español. Claro. Y entonces introdujo el tema de vivencia y vivenciar. Mira. Y por eso que lo tenemos, que no lo tiene el inglés. Pero entonces, tú dijiste algo súper importante, la personalidad se va construyendo día a día. Así es. Y esa construcción es justamente a través de lo que vas adquiriendo también. Claro. ¿Ah? Familia y sociedad. Entonces, la personalidad tiene un componente genético también, pero la mitad, por lo menos la mitad, es aprendizaje. Es lo que tú has vivido, cómo ha sido tu hogar, cómo ha sido tu casa. La personalidad es eso, o sea, eres tú y tus logros y tu desarrollo en general. ¿Debería ser así o no debería ser así? Porque yo conozco millonarios arrogantes y son arrogantes, una personalidad arrogante justamente por lo que tienen. Sí, porque se identifican. Eso no es, ¿cómo hay, en función de qué entonces hay que construir una personalidad? ¿En función de lo exterior? A ver, yo diría... ¿O de otros factores? Para tener una buena autoestima, que eso es la base de una personalidad sana, hay dos factores. Un factor externo, que significa que tú en tu medio has recibido aprobación, has recibido valoración, has recibido reconocimiento por tus verdaderos valores, has tenido un trato justo. Por los valores. Sí, por los valores. Claro, ser apreciado significa yo te veo en tu valor, te veo en lo único, veo tu persona. Y no solamente si haces bien o no haces bien las cosas. Y por lo tanto, el aprecio es por lo que tú eres, no por lo que tienes, ni por lo que haces. Pero cuando no he tenido eso, yo gano el aprecio de los otros haciendo las cosas bien o teniendo cosas. Claro, ¿te fijas? Exactamente. Entonces creo plenamente eso. Y ese factor es importante. Ahora, la parte interna tiene que ver con poder tener una buena autopercepción, poder tomarse en serio uno mismo en lo que le pasa y tener también la capacidad de juzgarse. Es decir, eso es permanente, porque lo exterior lo puedes perder. ¿Y qué pasa con tu personalidad? Ahí vienen los suicidios también. Sí, claro. Cuando la persona es lo que tiene y pierde lo que tiene, se suicida. No sé si todos, pero o muchos. Bien se encierra, como pasó con este último millonario, se encerró arriba y terminó paranoico. A ver, yo tengo un caso que me impresionó mucho cuando yo era niño. Mi padre estaba siempre muy vinculado a la Armada y una vez llegó una terrible noticia para él que un comandante de navío en retiro se había suicidado. ¿Y qué había pasado? En aquella época los autos, para importar autos, pagabas 10.000%. ¿Sí? 10.000%. Yo me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía un militar que tenía un sueldo bajo? Iba como agregado, lo mandaban como agregado militar a alguna embajada y después de creo que un año o más de un año tenía el derecho de traerse un auto. Entonces tenía un Mercedes-Benz. Él era el Mercedes-Benz. Claro. Cayó no sé qué cosa, le rompió el Mercedes-Benz, en esa época nadie tenía seguro y el tipo se suicidó. Se suicidó. Eso es la identificación.